Cada vez que hay mundial de fútbol, mucha gente se dedica a coleccionar y a intercambiar las figuras de los jugadores. Pero no todas las figuras valen lo mismo. Algunas de ellas se intercambian por varias de las imágenes de otros jugadores. En este video vamos a ver de dónde salen esos precios, cómo evolucionan y cómo nos ayudan a entender los precios de las materias primas, las bolsas de valores y otros bienes. Cuando sale el álbum se empiezan a intercambiar las láminas. Algunas van a ser más abundantes que otras. Es posible que se hayan producido en partes iguales y que esa escasez sea únicamente el producto de la casualidad. También es posible que no se produzcan todas en la misma cantidad, pero eso no importa. El hecho es que si hay más láminas, por ejemplo, de Messi, y solo hay unas pocas de Mbappé, entonces el precio relativo de la figurita de Mbappé va a aumentar. Es decir, se intercambiarán más láminas de Messi por una de Mbappé. Hasta ahí eso es sencillo, porque así se comportan todos los mercados. Pero ahora viene lo interesante. Entre los compradores de láminas hay gente que solo quiere completar el álbum, son consumidores. Pero también hay otra gente que compra las láminas para comerciar con ellas. ¿Qué hacen ellos? Cuando empiezan a salir las láminas, los comerciantes ven que la de Mbappé es más escasa y se dan cuenta de que va a subir de precio. Entonces empiezan a acumular las pocas figuras de Mbappé que vayan saliendo y en cambio ofrecen la de Messi. Como resultado, están reforzando la tendencia al alza en el precio de la figura de Mbappé y a la baja de Messi. Los comerciantes están multiplicando el efecto de la escasez de los bienes y el de la abundancia de otros. Es decir, que en esta situación el mercado reacciona en exceso. Una vez que el precio haya subido, en algún momento los comerciantes de láminas empezarán a vender lentamente las láminas de Mbappé. Ahí empezarán a realizar sus ganancias, pero al mismo tiempo empezará a bajar el precio de esa figura. Si ocurriera que se demoran demasiado y venden cuando las figuras de Mbappé empiezan a salir más a menudo, podría ocurrir que para ese momento el precio de las láminas de Mbappé caiga de manera exagerada porque habría abundancia de ella. Eso quiere decir que los precios relativos de las láminas del álbum del Mundial van a estar fluctuando de una manera exagerada en comparación con lo que hubiera ocurrido si quienes compraran las láminas fueran únicamente consumidores. Observen que todas estas fluctuaciones de precios se dan en el intercambio entre las personas y se da independientemente de que el precio al que uno puede comprar las láminas al que las vende originalmente no haya cambiado. Este fenómeno no se limita solo a las figuras de los jugadores. Ocurre en general con bienes durables para los que exista un mercado de este tipo. Ocurre, por ejemplo, para el petróleo, el cobre, el trigo y en general con las materias primas, es lo que llaman commodities. También ocurre para los precios de las acciones en la bolsa de valores y con las monedas de los distintos países en los mercados cambiarios. En esos mercados, las expectativas de valorización del bien harán que quienes se dedican a comerciar con ellos, lo que llaman traders, las mantengan a la espera de que suba su precio. Y la consecuencia será que el precio subirá en exceso. El primer efecto de que existan personas especializadas en comprar y vender es que las fluctuaciones de precios serán más amplias. Hay otros factores que contribuyen a la volatilidad de este tipo de mercados. Pero lo interesante es que, aunque esas personas que compran y venden el bien en muchos mercados cumplen con un papel estabilizador, en otros mercados o en otros momentos pueden tener un papel desestabilizador que incluso puede conducir a crisis. Toda esta historia es aún más relevante para los países en desarrollo, porque estos países se concentran en exportar materias primas. Como además suelen tener unos pocos productos de exportación, sus ingresos se verán sujetos a una alta volatilidad. Manejar las bonanzas y las caídas de los precios de los productos de exportación, ya sea café, petróleo, cobre o trigo, es uno de los problemas típicos de estos países y se origina en esa característica de estos mercados. Y manejar esas situaciones de política puede ser tan difícil como tapar un penalti.